Muy buenas noches. Agradezco una vez más la valiosa invitación del Círculo de Abogados. El día de hoy, como ya se ha ido mencionando, vamos a abordar una de las penúltimas sesiones como tal. Y específicamente en este marco de la gestión ambiental, hoy nos vamos a centrar en lo que es educación ambiental. Para eso, hemos preparado una presentación. Y la idea de esta presentación es que pueda permitirles tener un panorama desde lo más general hasta lo más específico. Dado que por donde me ubico estoy con temas de lluvias, voy a apagar mi cámara, pero para evitar cualquier tipo de inconveniente o dificultad en la transmisión. En ese sentido, vamos a iniciar. ¿Me confirman si es que se ve mi pantalla, por favor? Sí se logra apreciar, ingeniera Yusel. Gracias. Bien, hoy vamos a hablar de la educación ambiental descentralizada. En ese sentido, vamos en principio introduciendo un poco el tema. La descentralización de la educación ambiental se consolida como una estrategia prioritaria para articular políticas públicas adaptadas a la diversidad biogeográfica y sociocultural de nuestro país. Está sustentada en la Política Nacional del Ambiente al 2030, que fue aprobada por Decreto Supremo en el 2021, y también está alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta aproximación que vamos a hacer el día de hoy eh, evidencia que lo que se busca en este marco descentralizado es que apunta a fortalecer la gobernanza ambiental mediante la participación activa de los gobiernos locales y regionales. El programa Municipal Educa, actualizado en 2023, constituye un instrumento, en este caso rector, para operativizar dicha visión, integrando lineamientos sobre el cambio climático y gestión de residuos sólidos. En tal sentido, vamos a partir de lo más general. El objetivo de nuestra presentación es contextualizar la descentralización ambiental y el rol del programa Educa. Hemos planificado para esta sesión el contenido bajo tres puntos clave. En principio, vamos a hablar de las funciones y atribuciones específicas en materia de educación ambiental. Esto nos va a permitir conocer las instancias, sus funciones y cómo estas funciones están vinculadas a la materia de educación ambiental. Esto es fundamental porque de esta manera podemos saber las correspondencias en el marco de estas responsabilidades, ¿no? Luego vamos a ver el tema de planes y estrategias regionales de educación ambiental. Vamos a centrarnos concretamente en un departamento en el que tuve la oportunidad de ser parte del grupo que impulsó el desarrollo de la Estrategia Regional de Educación Ambiental. Y vamos a conocer un poco más cuáles fueron los procesos y cómo llegó a publicarse. Y finalmente vamos a abordar el programa Educa, esto en el contexto de las municipalidades. Bien. Es importante que establezcamos un marco normativo. En ese sentido, he dividido y he organizado el marco normativo en orden jerárquico y por ende es fundamental que nosotros podamos partir desde la Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces allí ya tenemos las bases necesarias para poder tratar el tema de educación ambiental como tal. Asimismo, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya eso desde un contexto mucho más internacional, que tienen una meta, bueno, varias metas proyectadas hacia el 2030. Y las leyes pertinentes para la sesión del día de hoy, partimos desde la Ley General de Educación y de igual manera desde la Ley General también del Ambiente.
estamos hablando de educación ambiental, entonces vamos a ver cómo estos sectores van articulándose para poder llevar adelante estos compromisos como tal. La ley en áreas naturales protegidas, la ley que regula el plástico de un solo uso, la ley marco del cambio climático, esos como esquemas amplios normativos. También es importante destacar algunos decretos legislativos, como por ejemplo desde la creación, ¿no? Desde el Ministerio del Ambiente como tal, y algunos decretos supremos concretos. Tenemos la Ley de Áreas Naturales Protegidas, perdón, el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, el reglamento de la Ley General de Educación, la Política Nacional de Educación Ambiental, el Plan Nacional de Educación Ambiental, el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental, Participación y Consulta Ciudadana, el Reglamento sobre Publicidad de Proyectos Normativos. Y bueno, cerrando esto, tenemos el decreto que ha aprobado la Política Nacional del Ambiente al 2030. Esa política es clave para abordar los temas del día de hoy. También tenemos resoluciones ministeriales mucho más específicas y cerramos con instrumentos de planificación, que son precisamente los planes regionales o estrategias regionales que se publican ya a nivel de los gobiernos subnacionales, ¿no? Como el gobierno regional, por ejemplo. Bien, es importante en este sentido partir desde la definición, desde el concepto de lo que es educación ambiental. La Ley General del Ambiente, en su artículo 127, eh, establece, ¿no? Que la educación ambiental se convierte en un proceso educativo integral que busca generar en la persona los conocimientos, actitudes, valores y las prácticas con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país. Recordando que el desarrollo sostenible integra la parte económica, la parte ambiental y la parte social como tal de nuestro país, buscando que las futuras generaciones no vean comprometidas los recursos que puedan utilizar en pro de su bienestar. Entonces, como podemos ver, es un conjunto de aspectos que juntos pueden llevar adelante el proceso de educación ambiental. Muchas veces creemos que por tener cierta información o por manejar ciertas características, ya estamos tratando la educación ambiental como tal, pero es mucho más compleja. Reúne conocimientos, prácticas, valores y actitudes. Asimismo, en el reglamento de la Ley General de Educación se establece que la educación ambiental promueve la conciencia y cultura de la conservación y valoración del ambiente y de prevención frente a riesgos de desastres en el marco de desarrollo sostenible. Es transversal, se implementa e instrumenta a través del enfoque ambiental y sus componentes, ¿no? Entonces, la educación ambiental, como podemos ver, primero es transversal, involucra estos ejes que estábamos mencionando y está apuntando hacia el desarrollo sostenible de nuestro país. Y precisamente es importante hacer un eje en lo que es precisamente el desarrollo sostenible. Y como veíamos desde el inicio, no solo tenemos que tener un enfoque local o nacional, sino también internacional. Y de esta manera, para poder articularnos, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Si vemos de forma muy general, podemos contabilizar que al menos 12 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible guardan relación directa con la educación ambiental. Y hay algunos que son muy específicos, como por ejemplo el objetivo 4, que habla educación de calidad, ¿no? Aquí cuando vemos el desarrollo de este objetivo con sus metas, podemos ver a detalle esta vinculación. Y no es el único, ¿no? Como tal, son 12 exactamente. Ahora, como decíamos en un inicio, es importante especificar que
partimos desde un ente mucho más amplio. En este caso, este ente es la Política Nacional del Ambiente al 2030. Esta política fue publicada en el 2021. Es importante que conozcamos cuál fue el proceso por el cual se aprobó esta política, porque se van a dar cuenta que cualquier proceso semejante, ya sea a mayor o menor escala, son similares. Esto lo comento porque cuando lleguemos a ver también el programa Educa, vamos a ver que muchos componentes que vamos a apreciar en el proceso el cual se ha publicado esta política, han sido parecidos. Y es que hay ciertos lineamientos que se debe seguir al momento de crear y de aprobar políticas públicas, ¿no? En este caso, empezamos con esta primera y toda política como tal va a responder a problemáticas. Si es que no hubieran problemáticas, no tendríamos la necesidad de contar con una política pública. La política pública nos va a ayudar precisamente a resolver problemáticas. Entonces, uno de los pasos principales que se necesita al momento de diseñar estas políticas públicas es hacer un diagnóstico enfocado al ámbito en el que yo quiero formular las políticas públicas. En este caso, como era una política, como es una política nacional del ambiente, lo que se hizo fue un diagnóstico bastante detallado, que esto está dentro del archivo global de la Política Nacional del Ambiente, donde se analizó diferentes aspectos ambientales a lo largo del territorio. Se analizaron no solo en diferentes puntos, sino también a nivel histórico, es decir, a través de los años, ¿no? Como tal. Entonces, una vez que se hizo ese diagnóstico que fue recopilado con sumo cuidado, tratando de que tenga la información más veraz posible, lo que se hace es determinar un problema público principal, ¿no? Puede que haya muchísimos problemas ambientales. Sin embargo, para efectos de la formulación de la política pública, es importante al menos distinguir y priorizar un problema público en concreto. En este caso, luego del diagnóstico y luego de múltiples talleres en los que diferentes actores han participado, se va y se logra identificar un problema central. Este problema para la Política Nacional del Ambiente al 2030 fue la disminución, lo podemos ver aquí en el centro, la disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas que afectan el desarrollo de las personas y la sostenibilidad ambiental. Entonces, como les decía, este problema fue el resultado de una serie de reuniones, talleres multiactor, porque cuando se formulan este tipo de políticas es importante garantizar la representatividad y participación de diferentes actores a lo largo del territorio, ¿no? Desde la sociedad civil, el sector privado, el mismo sector público, ¿no? Entonces es importante que estos actores eh, puedan participar y luego de haber tenido estos espacios de participación, en conjunto han llegado al consenso de esta problemática. Entonces, teniendo esta problemática, como pueden ver en el gráfico, se procede a armar un árbol de problemas. Muchos de ustedes deben estar familiarizados con esta herramienta. El árbol de problemas nos ayuda a identificar las causas del problema desde sus raíces, como podemos ver desde abajo hacia arriba, pero también las consecuencias. Entonces, de esa manera podemos tener de forma muy visual y conectada las causas del problema que se identificó para la Política Nacional del Ambiente y las consecuencias que ocurrirían si es que no hiciéramos nada. Entonces, ¿qué es lo que suscita, no? Identificamos las causas y por ende tenemos que plantear servicios que el Estado va a brindar
para evitar que esas causas trasciendan hacia unas de estas posibles consecuencias, ¿no? Que en última instancia sería la reducción del bienestar de la población. El Estado no quiere que lleguemos a ese punto, por eso es que se va a plantear, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, una serie de servicios que van a contribuir a que no lleguemos a esta consecuencia. Bien, entonces vamos a repasar puntualmente cuáles han sido estas causas y cada una de estas evidentemente tiene su sector en el que se ha ido desarrollando, ¿no? Por un lado, se identificó la pérdida de diversidad biológica como una de estas causas de la disminución de los bienes y servicios. Esto debido a múltiples factores como la deforestación, actividades ilegales y especies exóticas, entre otros. Luego se identificó también otra causa, el deterioro de la calidad ambiental. Esto en respuesta de altas emisiones, altos vertimientos de aguas residuales, inadecuada gestión de los residuos, entre otros. También se identificó al incremento de residuos e impactos ante peligros naturales, perdón, el incremento de riesgos e impactos ante peligros naturales como otra de las causas. Y esta a su vez tuvo unas causas raíces que las generaron, como la insuficiente vigilancia, deficientes prácticas en el manejo de infraestructura, etcétera. También se identificó la débil gobernanza ambiental. Podemos ver esto ataña un poco al marco normativo que a veces no está armonizado, la insuficiente participación de la población. Aquí es importante destacar esto. Nosotros como ciudadanos tenemos nuestro derecho de poder participar en muchos espacios en donde se toman decisiones. A veces, por no estar informados, no sabemos que estos espacios existen, ¿no? Y se ha registrado también como débil ese proceso, entre otros, ¿no? Luego tenemos el aumento de los procesos productivos de bienes y servicios no ecoeficientes ni sostenibles, y eso también tiene sus motivaciones, sus raíces, pero nos vamos a enfocar para fines del tema del día de hoy en esta última causa. Esta es la que va a dar lugar a todo el contexto de educación ambiental en nuestro territorio. Esta causa es comportamientos ambientales no sostenibles de la ciudadanía. Entonces, ya cuando escuchamos la palabra comportamiento, ya no está hablando, como podemos ver en las anteriores, de instancias quizás mucho más amplias como empresas que quizás no hacen un adecuado manejo o emisiones que son liberadas por diferentes industrias, sino más bien está hablando de la ciudadanía y cómo la ciudadanía responde ambientalmente con sus acciones. De ese lado, aquí se plantean dos raíces concretas. Por un lado, que hay una inadecuada cultura ambiental y por otro lado, que hay una limitada integración del enfoque ambiental en la educación formal. Entonces, aquí hemos encontrado el nicho del cual va a desprenderse todo lo que va a venir a continuación en materia de educación ambiental. Bueno, entonces esto era lo que yo quería explicarles para que pudiéramos tener este contexto. Y ahora que ya lo tenemos, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, el Estado, una vez que identificó todas esas problemáticas, esas causas y consecuencias, lo que ahora le corresponde es plantearse objetivos, ¿no? Ok, frente a estas causas, ¿qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Frente al problema, ¿qué me propongo para responder el problema, ¿no? Es por ende que en base a todas esas causas, el Estado propone en esta creación de la Política Nacional del Ambiente una serie de objetivos y nos vamos a centrar aquí en el objetivo 9. El objetivo 9 precisamente es el que va a corresponder
a la problemática, la causa del inadecuado comportamiento de la ciudadanía en términos ambientales. Entonces, frente a ese inadecuado comportamiento, la política tiene como objetivo prioritario mejorar el comportamiento ambiental de la ciudadanía. ¿Ven el correlato, no? Era inadecuado comportamiento y ahora lo que ellos quieren es mejorar precisamente ese comportamiento. Como saben, todo objetivo para ver si es que ha sido cumplido, si es que se está logrando, necesita tener indicadores. Para este caso, su indicador es el índice de comportamiento ambiental de la ciudadanía. Y para el 2030 se han puesto este nivel de índice como meta, ¿no? Eso es a lo que se espera llegar. Y han establecido dos lineamientos que precisamente también están alineados con el árbol de problemas para poder ir avanzando hacia este objetivo, ¿no? Su primer lineamiento es garantizar la integración del enfoque ambiental en la educación formal y comunitaria, ¿no? Y por otra parte, mejorar la sostenibilidad de la acción ciudadana en materia ambiental, ¿no? Entonces, hasta ahí, repasando, hemos visto la problemática, luego ahora estamos viendo el objetivo concreto, su indicador, la meta, lineamientos. Asimismo, se establece, una política siempre debe establecer el responsable, porque si es que yo no tengo un responsable como tal, no va a haber alguien que se encargue de realmente llevar adelante estos compromisos. Ahora, concretamente ya hemos visto lo que se tiene, pero ¿cómo lo van a hacer? Eso se explica en el siguiente cuadro. Repasando nuevamente, frente a la problemática que está vinculada a todo el tema de educación ambiental, el Estado se propone mejorar el comportamiento ambiental de la ciudadanía. Esto lo ha hecho bajo dos lineamientos, como lo habíamos visto. Por un lado, el lineamiento uno se va a aterrizar en servicios y los servicios es la acción concreta, lo que va a hacer el Estado. Entonces, para garantizar la integración del enfoque ambiental en la educación formal y comunitaria, por un lado, el servicio que va a brindar el Estado va a ser fortalecer las capacidades institucionales a los gobiernos subnacionales para la incorporación del enfoque ambiental en la educación comunitaria. Esto es lo que el Estado se está comprometiendo a brindar como servicio. Y por otro lado, el Estado se compromete a incorporar el enfoque ambiental en la gestión escolar de instituciones educativas de educación básica, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos dos servicios que, en otras palabras, incluso le podríamos llamar acciones concretas que el Estado va a realizar para lograr precisamente este lineamiento que a su vez va a contribuir a lograr el objetivo de mejorar el comportamiento ambiental de la ciudadanía. Pero el Ministerio del Ambiente, que era el responsable, específicamente lo va a hacer a través de sus direcciones. Este primer, eh, este primer servicio lo va a hacer a través de su Dirección General de Educación, Ciudadanía, ¿no? y Cultura Ambiental, y lo va a dirigir hacia los gobiernos regionales y ambientales. Entonces, el Estado provee el servicio y son los gobiernos regionales y locales los que reciben el servicio. ¿Por qué? Porque precisamente son ellos quienes necesitan fortalecer su capacidad institucional, ¿no? Para que incorporen este enfoque ambiental en la educación comunitaria. Ahora, pasando al siguiente servicio, que es la incorporación del enfoque en la gestión escolar de instituciones educativas. Cuando ya hablamos de gestión escolar, directamente aquí el Ministerio del Ambiente debe articular con el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, quien va a proveer directamente el servicio va a ser el Ministerio de Educación y lo va a hacer eh, directamente hacia las instituciones educativas y de educación básica.
Cuando hablamos de educación básica, estamos hablando de inicial, primaria y secundaria. Esto todavía no está, eh, al hablar de educación básica no estamos hablando de instituciones superiores, pero ya cuando hablamos de forma general como instituciones educativas, ahí pueden articularse con diferentes instancias como institutos o universidades, ¿no? Entonces, hasta allí vemos cómo se va a ir materializando. Y por otra parte, el otro componente, el otro lineamiento era mejorar la sostenibilidad de la acción ciudadana en materia ambiental. Cuando hablamos de mejorar la sostenibilidad, es que se mantenga esto en el tiempo, ¿no? Y esto lo van a hacer proveyendo el servicio tercero, que va a ser fortalecimiento de capacidades dirigida a los gobiernos regionales y locales para la participación ciudadana en la gestión ambiental. Y justamente este es uno de los cursos de la materia de gestión ambiental como tal. Entonces, así es como vamos viendo cómo se va haciendo mucho más específico todo este marco, ¿no? Y esto también lo va a hacer el MINAM a través de su Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental y lo va a dirigir hacia los gobiernos regionales y locales, pues son ellos quienes necesitan fortalecer estas capacidades, que a su vez va a ayudar a mejorar la sostenibilidad, que a su vez va a ayudar a mejorar el comportamiento ambiental y esto a su vez va a ayudar digamos, enfrentar el problema público que busca resolver la política nacional del ambiente. Bien, entonces hasta ahí ya hemos contextualizado. Sin embargo, es importante destacar que si bien ya conocemos la articulación y conocemos la ruta, esta política es sujeta a evaluación y seguimiento, porque si no fuera así, no podríamos garantizar que se logren las metas que se han establecido. Entonces, la política tiene un apartado para hacer el seguimiento y la evaluación. Y esto lo va a hacer a través de la recopilación de información, su registro respectivo y un análisis del mismo como tal, ¿no? Entonces, por eso es que ya vamos a ir viendo cómo en las otras instancias es el Estado, a través del órgano responsable, en este caso el Ministerio del Ambiente y sus direcciones respectivas, quienes van a ir haciendo seguimiento y por ende solicitando información a los gobiernos subnacionales, ¿no? En este caso, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y no solo queda en eso, una vez de que hacen seguimiento, lo que va de la mano con ello es la evaluación, ¿no? Entonces va a haber todo un equipo detrás que van a estar haciendo la evaluación, todo esto a fines de ver en estos procesos qué tanto se está avanzando, qué tanto se está logrando, qué lecciones aprendidas se están obteniendo y qué podría ser una oportunidad dentro de todo este proceso. Entonces, he querido explicar de forma detallada cómo es el hilo conductor de la Política Nacional del Ambiente, porque esto es base para diferentes procesos, como vamos a ir viendo a continuación. Como les decía al inicio, uno de los temas que hoy vamos a ver con bastante detalle son las funciones y atribuciones específicas en materia de educación ambiental. Esto es importante que lo especifiquemos, dado que eh, podamos saber exactamente qué competencias tiene cada instancia respectiva, ¿no? Y por ende, en un contexto de descentralización, vamos a partir hablando de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales en materia de educación ambiental planifican y ejecutan políticas públicas en la región. Es decir, así como hemos tenido a nivel nacional la política nacional del ambiente, a nivel regional también podemos tener políticas, ¿no? Y desde el lado de materia ambiental es el gobierno regional quien puede elaborar y planificar políticas y es el responsable, por ende, de la gestión ambiental y educativa. Asimismo,
de crearse alguna estrategia regional de educación ambiental, por ejemplo, sería el gobierno regional quien estaría aprobando dicho instrumento, dicha política como tal. Bien. Uno de los órganos legislativos, ¿no? A nivel regional es el Consejo Regional. Ellos se encargan de aprobar ordenanzas y si va a salir alguna ordenanza en materia de educación ambiental o en tema de medio ambiente como tal, es el Consejo quien va a dar esta aprobación. Y ellos se van a encargar de, en caso se constituya una estrategia regional de educación ambiental, por ejemplo, ellos se encargan de ratificar esta estrategia y garantizar su implementación. Por eso es que los procesos de creación de políticas son procesos largos, porque como estamos viendo quizás en la política nacional del ambiente, lo vimos muy resumido, en realidad esto toma meses, incluso puede llegar a tomar años, porque pasa por diferentes instancias antes de que pueda ser aprobado. Luego tenemos a la gerencia ambiental regional. Cada departamento tiene un nombre específico para esta instancia y algunos departamentos tienen incluso autoridades regionales ambientales, ¿no? Como tal. Entonces, dependiendo del nombre que tenga en el departamento, esta instancia es la que va a estar coordinando todo el tema de gestión ambiental, por ejemplo, en el caso del departamento de Junín, son los que van a promover estrategias. Ellos promueven, ellos pueden generar esfuerzos para que eh, hayan estrategias como de educación ambiental, por ejemplo, pero ellos no aprueban. Como vimos anterior, es el consejo y el gobierno quienes están haciendo las aprobaciones. Y por ende, ellos al promover estarían liderando la formulación de planes y estrategias de educación ambiental, ¿no? Entonces ellos son los que tienen la responsabilidad directa para la formulación. Por otra parte, tenemos el Sistema Regional de Gestión Ambiental, que nuevamente este nombre va a cambiar de acuerdo a cada departamento, ¿no? Este sistema va a encargarse de coordinar la implementación de políticas públicas en la región. Ahí es como se van articulando, ¿no? Si ya una política pública ha sido aprobada, entonces el sistema debe coordinar que se implemente. Coordina, no dictamina, no enmarca, no coordina la implementación. Y viendo que es un marco ambiental y el marco ambiental es amplio, este sistema puede articular, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la política, la estrategia regional de cambio climático, la estrategia regional de educación ambiental y la estrategia regional de diversidad biológica. Son tres diferentes estrategias, pero las tres están vinculadas al ámbito ambiental. Entonces, lo que va a hacer el sistema regional de gestión ambiental es buscar cómo estas se puedan articular, ¿no? Como tal. Luego, ya yendo un poco más específico, por ejemplo, en el caso de Junín, del departamento de Junín, ellos tienen su comisión ambiental regional, la famosa CAR. Quizás en otros departamentos también tienen una instancia similar con otro nombre, pero para Junín es la comisión regional, la comisión ambiental regional, ¿no? Entonces, estas comisiones son espacios multisectoriales para la concertación ambiental, ¿no? Y una de las funciones que podría tener esta comisión es que ellos podrían validar la propuesta, ¿no? Entonces, si vamos recordando, volvemos aquí, la gerencia propone, formula, ¿no? ¿Y quién valida? La Comisión Ambiental Regional. Ellos son los que validan. ¿Y quiénes estarían aprobando? Consejo regional, ¿no? Como tal, si es que se aprueba a través de alguna ordenanza, ¿no? Entonces, esta comisión ambiental regional es clave para el proceso de la formulación de la política y además porque también facilita la participación de la ciudadanía, ¿no? En la toma de decisiones como tal.
Luego ya podemos hablar de algo mucho más específico, que son las comisiones técnicas o grupos técnicos. Nuevamente, el nombre va a variar según el departamento, pero son estas comisiones concretas que se arman para abordar alguna temática de interés regional, como podrían ser la comisión técnica de educación ambiental, por ejemplo, ¿no? En este caso, se deben de crear primero, ¿no? Ya sea bajo una resolución o algún otro tipo de instrumento que les dé a ellos la seguridad de poder funcionar, ¿no? Como tal en el contexto regional. Y ellos podrían también, miren, si es que ya tenemos una comisión técnica, esto podría facilitar la creación y elaboración de planes, políticas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es un grupo mucho más específico y por lo general es lo que ocurre, ¿no? Se van creando estos grupos técnicos porque si seguimos dotando de responsabilidades más amplias, se puede diluir todo este engranaje que se busca especificar, ¿no? Entonces es fundamental que se puedan generar estas comisiones técnicas si es que hay un objetivo en concreto, ¿no? Y nuevamente no deja de ser un espacio de articulación entre diferentes instancias. Y bueno, por último, tenemos a las municipalidades, tanto provinciales y distritales, que estas instancias serían las que aplican las políticas de educación ambiental en sus jurisdicciones, las que desarrollan programas y proyectos educativos locales, como por ejemplo el programa Educam, las que fomentan la participación ciudadana y comunitaria, y las que coordinan con el gobierno regional y el sistema regional ambiental, ¿no? Y también deben promover alianzas con instituciones educativas y organizaciones civiles. Entonces, teniendo en cuenta este marco bastante interesante y amplio, yo voy a compartirles a continuación una experiencia concreta y específica sobre la creación, bueno, sobre el proceso de elaboración de una política pública en materia de educación ambiental a nivel regional. Por ende, ahora vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? Repasando un poco, señalo que primero hemos visto el marco normativo. Esto ha sido clave porque todo lo que se formula debe estar alineado y debe responder a la normativa peruana respectiva. No nos salimos de ese marco, siempre estamos centrados dentro de este marco. Segundo, que uno de los documentos más relevantes en este proceso de educación ambiental es la Política Nacional del Ambiente al 2030 y principalmente el objetivo prioritario 9, que tiene que ver con los comportamientos de la ciudadanía en materia ambiental, entendiéndose a la ciudadanía como eh, niñez, adultos, sociedad civil, jóvenes, etcétera, ¿no? Y luego de eso vimos cómo es que están las instancias a nivel regional, con qué responsabilidades, cuáles son sus funciones, si es que lo vemos desde la materia de educación ambiental. Teniendo todo ello claro, ahora vamos a pasar a conocer una experiencia específica sobre cómo es que se fue desarrollando, en este caso, una estrategia regional de educación ambiental. Y para eso nos vamos a enfocar en la experiencia de la Estrategia Regional de Educación Ambiental del Departamento de Junín. Esto fue establecido desde el 2022 y tiene una proyección 2023 al 2027, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se ejecuta. Esto siguió una serie de etapas, ¿no? La primera etapa fue la organización, donde se conformó una comisión técnica de educación ambiental. Luego vino una segunda etapa donde hubo un diagnóstico de la educación ambiental a nivel del departamento de Junín.
Y finalmente vino un análisis estratégico donde a través de talleres participativos y espacios, reuniones bastante eh, relevantes y sobre todo necesarias, se fue ya dando forma a esta estrategia como tal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es les voy a mostrar el documento como tal para que podamos estar teniendo aproximaciones muchísimo más cercanas desde ese lado, ¿no? Entonces, un segundo, voy a abrir el documento para que podamos mirarlo desde más detalle. Bien, bueno, aquí tenemos el documento. Parto diciéndolo que como mucha de la información ambiental, esto está en el CINIA, lo pueden ubicar y pueden hacer ese mismo ejercicio para sus propios departamentos. Ingresan al Sistema Nacional de Información Ambiental y ahí pueden ir buscando qué instrumentos, qué políticas o estrategias tiene su departamento. Empiezo contando que el departamento de Junín no había tenido anteriormente una política vinculada a educación ambiental. En el 2010 hubieron esfuerzos y diseñaron una documentación, sin embargo, esta no llegó a aprobarse bajo ordenanza en Consejo Regional, ¿no? Entonces fue un antecedente interesante que sirvió mucho también en este proceso de construcción. Sin embargo, es importante destacar que como tal no tenía una estrategia de educación ambiental y posiblemente algunos otros departamentos todavía no lo tengan, como muchos otros que sí han tenido varias versiones que han ido actualizando de sus estrategias regionales de educación ambiental. Esto lo comento porque a veces la educación ambiental no necesariamente es una materia prioritaria para muchos gobiernos regionales, porque si es que lo contrastamos con otros ámbitos como infraestructura, saneamiento, ¿no? A veces la educación ambiental no tiene un peso alto, quizás lo vemos desde una mirada económica. Sin embargo, tiene un valor bastante alto si es que vemos la proyección hacia la sostenibilidad, justamente como habíamos estado describiendo, ¿no? Entonces, tenemos la Estrategia Regional de Educación Ambiental de Junín. Aquí yo todo lo que he explicado anteriormente se los voy a traducir en acciones más específicas para que podamos ver cómo lo que he mencionado se va aterrizando en las diferentes instancias, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos, como vimos, fue conformar una comisión técnica. La comisión técnica, que es grupo técnico en otros departamentos, no está conformada por personas, sino por representantes de la sociedad civil, el sector público, empresas, ¿no? Entonces, esta comisión está formada por representantes como tal. Este fue el equipo que impulsó este documento y es importante destacar que para el logro de este documento hubo acompañamiento de cooperantes, ¿no? En este caso, la Asociación Civil Yuncahuasi fue quien ayudó muchísimo como cooperante para el desarrollo de este documento, ¿no? Y evidentemente la participación del Ministerio del Ambiente a través de su Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental, ¿no? Como tal. Y específicamente desde la Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental. ¿Se recuerdan esta dirección? Es la misma que cuando vimos en concreto el Plan Nacional Ambiental al 2030, eh, son los responsables precisamente de lograr el objetivo que estábamos mencionando y he aquí cómo se materializa precisamente esa conexión. Bien. Entonces, para efectos de esta estrategia, esta fue aprobada por ordenanza regional, ¿no? Y la aprobó el Consejo Regional como tal, ¿no? El gobierno regional Junín a través de su Consejo Regional. Entonces ahí ya vemos cómo esto se va materializando en función a lo que estábamos describiendo en las diapositivas anteriores, ¿no? Hay todo un marco, una exposición de motivos respectiva
que lleva al final a la aprobación de la estrategia regional de Junín, ¿no? Reconociendo, y aquí les menciono que esto no fue un proceso que se llevó en poco tiempo, al contrario, pasó por diferentes instancias, como lo vamos a ir viendo, pero afortunadamente logramos que esto se pudiese aprobar como tal. Se aprobó y básicamente esta estrategia tiene, al igual que la Política Nacional del Ambiente, tiene toda una estructura que vamos a ir repasando, ¿no? Entonces, esta estrategia ha sido el resultado de diferentes esfuerzos. Acá tenemos mucha información, vamos a ir a lo concreto. La estrategia está dirigida a diferentes entidades del sector público, privado, sociedad civil y academia que participan en el proceso de implementación de educación ambiental en el departamento de Junín, ¿no? Hay toda una base legal, ¿no? Más específica como tal. Aquí están varios de los objetivos de desarrollo sostenible que fueron analizados a nivel de pertinencia, las normas nacionales, como ya lo estábamos viendo en el caso de las diapositivas anteriores, partiendo desde la educación, desde la Constitución Política, la Ley General del Ambiente, la ley que regula el plástico en un solo uso. Esto es importante, ¿no? Eh, el Plan Estratégico Nacional, ¿no? de Desarrollo, la Política Nacional del Ambiente, que justamente es la que hemos visto al principio, con sus objetivos prioritarios, y nuevamente aquí se destaca justo lo que habíamos hablado, el objetivo prioritario número 9. Entonces ahí vamos viendo cómo se va articulando. No es el único, también mencionan la conservación de especies y el incremento de adaptación al cambio climático, porque la educación ambiental, como habíamos visto desde su definición, es transversal, ¿no? Entonces es transversal a todas las áreas, a todos los sectores. También está alineado al reglamento de políticas nacionales y también está alineado a la Política Nacional de Educación Ambiental, ¿no? Como tal. Ahora, ¿cuál fue el objetivo concreto de esta política? Fue mejorar la calidad de vida. Este es el objetivo concreto, mejor dicho, de la Política Nacional de Educación, que es mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de entornos saludables, vulnerables, ¿no? Viables, etcétera. Luego también tenemos el PLANEA, que es el Plan Nacional de Educación Ambiental, en este caso, con sus objetivos, con sus ejes, ¿no? estratégicos. Acá podemos ver una vez más el término comunidades educativas. Recordemos mucho esos términos, ¿no? Instituciones educativas, educación básica, comunidades como tal, ¿no? Ciudadanos, ciudadanas. Y también tenemos mención al Currículum Nacional de Educación Básica. Este es clave porque en uno de los objetivos específicos para lograr los lineamientos, en uno de los servicios, mejor dicho, se mencionaba que se tenía que fortalecer la implementación del enfoque ambiental en la educación básica, ¿no? Y es así como nosotros hacemos este análisis concreto para poder eh, ver esa pertinencia, ¿no? Y aquí hago una pequeña pausa porque otro aspecto en el que he trabajado durante mucho tiempo también es en el tema de educación ambiental vinculado al nivel de educación básica. Y hay todo un marco bastante valioso, bastante amplio, en el que tenemos alcance para que precisamente ese enfoque ambiental, que es la forma en que el currículum le denomina a la educación ambiental, pueda ejecutarse. Sin embargo, muchas veces no se lleva a cabo precisamente porque hay necesidad de fortalecer esto en los docentes, en el sector educativo. Y eso ha sido advertido en la política y también ha sido advertido a nivel regional, eh, la importancia de seguir fortaleciendo estos espacios, ¿no? Pero no solo eso, ese fue el análisis que hicimos a nivel nacional. Luego correspondió hacer un análisis regional, ¿no? Porque esta es una política subnacional, ¿no? Entonces era importante ver qué documentos teníamos en la región
Entonces se habló de la ordenanza regional que declaró de prioridad e interés regional la educación comunitaria intercultural, ¿no? Esta fue una de las ordenanzas que evidenciaba un poco esta educación comunitaria intercultural, que si bien es cierto, no es netamente ambiental, sí al ser transversal la educación ambiental tiene acá correspondencia, ¿no? Esto fue en el 2018. Luego también revisamos que había otra ordenanza que aprobaba los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Su política, su plan de acción y agenda ambiental a nivel regional, ¿no? Aquí veíamos los ejes de las políticas, sus lineamientos, etcétera. Como podemos ver, esta creación de instrumentos sigue una misma estructura, ¿no? Luego también estaba la ordenanza que actualizó el sistema de gestión ambiental a nivel regional, ¿no? Ese fue el otro escenario en el cual nosotros también estuvimos viendo y también lo describí precisamente en las diapositivas, porque este sistema, si es que se recuerdan, es el que se encarga de coordinar precisamente las diferentes políticas y acciones en materia ambiental, ¿no? También el gobierno regional de Junín estableció una ordenanza regional que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces, esa también la identificamos. La ordenanza regional que crea la Comisión Ambiental Regional, la CAR, como estábamos mencionando, entonces Junín, como tiene su CAR, esta instancia es la que validó esta propuesta de estrategia regional, ¿no? Luego de eso estuvo el decreto regional, un decreto bastante antiguo, ¿no? Para aprobar la estrategia regional y la resolución ejecutiva 2022 que aprueba la creación de la Comisión Técnica Regional. Entonces, aquí nuevamente hago un énfasis, ¿no? Todo esto fue posible porque se creó la Comisión Técnica en otros departamentos, grupo técnico regional de educación ambiental. Entonces, había una comisión específica que se dedicó a construir ese documento, ¿no? Y esto fue aprobado, fue creado en el 2022. En ese año fue en el que trabajamos en esta política. Entonces, fue clave la creación de esta comisión. Y también tenemos en este marco el Plan de Desarrollo Regional Concertado, ¿no? Para el caso de Junín, tiene una proyección al 2050. Ahora, este plan es totalmente necesario porque así como se ha alineado a las políticas nacionales, si esta estrategia regional no se hubiera alineado al plan de desarrollo regional concertado, no tendría por qué ser aprobado, porque tiene que respetar precisamente estos lineamientos más regionales como tal, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Nos adaptamos a todas esas instancias. Bueno, entonces, luego de eso, lo que hicimos, íbamos a ir a la problemática. La metodología, como les expliqué, esta fue la metodología que aplicamos y esta es la comisión técnica. Aquí me voy a detener un momento más para que ustedes puedan ver cómo está conformada una comisión técnica. Entonces, tenemos la Comisión Técnica Regional de Educación Ambiental constituida por tres grupos para el caso del departamento de Junín: el sector público, la sociedad civil y la academia. Entonces, partía, como les decía, no se constituyen personas, se constituyen instancias y estas tienen sus representantes, ¿no? Como tal, tanto el titular como el alterno. Entonces, en el sector público teníamos la gerencia liderando, la Dirección Regional de Educación, ¿no? La Dirección Regional de Agricultura, la Dirección Regional de Producción, la Dirección Regional de Energía y Minas, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, las UGELES, el CERNAM a través de sus áreas naturales protegidas. Aquí habían varias áreas naturales protegidas, hay, ¿no? En el departamento, entonces las diferentes áreas también son parte de la comisión. Esto ha sido a nivel del sector público, quienes lo conformaron, ¿no? A nivel de sociedad civil, estaban organizaciones como el Colegio de Ingenieros, organizaciones cristianas, organizaciones civiles que estaban vinculadas a temas ambientales, y la mesa de
Concentración para la Lucha contra la Pobreza de Junín, ¿no? Estas fueron las organizaciones de la sociedad civil y finalmente la academia, que fue constituida por universidades que están ubicadas en el territorio del departamento, ¿no? Entonces, como pueden ver, son una serie de actores que constituyeron esta comisión técnica que al final lideró el proceso de formulación de este instrumento, de esta política. Luego de eso, lo que hicimos fue un diagnóstico, que ahorita vamos a ver el detalle del diagnóstico para que ustedes puedan ver el alcance, y finalmente cerramos con un análisis estratégico. Y concretamente tuvimos tres momentos de talleres. Un primer momento lo hicimos en la parte sierra del departamento, con 2 días de talleres. Un segundo momento lo hicimos en la parte selva, eh, con 1 día de duración. Y finalmente hicimos un último taller que fue virtual, ¿no? Donde ya se presentó el documento, ¿no? Ahora, es importante ver la cantidad de participantes también, ¿no? Tuvimos 73 participantes en el primer taller, en el segundo 64 y en el virtual 48, ¿no? Entonces, sí hubo representación de los diferentes actores involucrados. Y es importante nuevamente que se contó con el respaldo de la Dirección de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental, ¿no? Del Ministerio del Ambiente. ¿Por qué? Porque es su competencia. Y esto se hace simplemente solicitando esa asesoría técnica y las demás instituciones mencionadas desde un inicio, ¿no? Luego, no solo, si bien estos fueron los talleres, no solo tuvimos talleres, para llegar a ejecutar incluso esos talleres, tuvimos reuniones, actividades como tal, ¿no? Entonces, principalmente tuvimos esta serie de talleres virtuales para que después de que se presentó la versión final de la política, de esta estrategia, pudiésemos seguir avanzando con cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, se ha revisado detalle por detalle el contenido, ¿no? Hasta poder aterrizar el documento en concreto, ¿no? Hasta que el 5 de diciembre de 2022 se expone este documento. ¿Ante quién? ¿Ante quién se exponía? ¿Se recuerdan? Ante la Comisión Ambiental Regional. Entonces son ellos quienes, una vez de que se les expone, validan. Y cuando validaron a través de esta comisión, recién pasa a las siguientes instancias para que pueda llegar finalmente a Consejo Regional y pueda ser aprobado, ¿no? Entonces se ha seguido ese proceso debidamente. Ahora, esto es un poco del departamento. Muchos de ustedes ya seguramente han escuchado o incluso son del departamento de Junín. Ahí no vamos a detallar, son 9 provincias. Este es el departamento de Junín. Entonces, siempre para toda política es importante delimitar el área, ¿no? Para saber hasta dónde va a llegar esta política como tal. Entonces, hicimos ese análisis, esa descripción. Describimos acá, por ejemplo, las áreas naturales protegidas, que les dije que son varias. Tenemos las áreas naturales protegidas a nivel nacional, las áreas de conservación regional y las áreas de conservación privada también, ¿no? Aquí están cada una de estas áreas y aquí viene esta parte esencial. Si no hubiéramos hecho un buen diagnóstico, proponer actividades o servicios es difícil. Es fundamental establecer un diagnóstico pertinente y lo más asequible posible. Esto lo digo porque a veces, y seguramente ustedes también lo habrán podido ver, no se registra la información. Puede que haya muchos esfuerzos a nivel de documentación, de programas, iniciativas, pero esto no necesariamente queda registrada y cuando no queda registrada y no es reportada, no puede ser considerada como tal. Entonces vimos eso, ¿no? Vimos que quizás había más esfuerzo, pero como no se contaba con esto registrado, no se podía reportar. Por eso es fundamental que registremos siempre las acciones que hacemos.
Entonces, lo primero que hicimos fue hacer esta matriz de logros ambientales a nivel de la educación básica. Empezamos haciendo el diagnóstico saliendo desde la educación básica. ¿No? Entonces, en la educación básica vimos qué eran los logros ambientales, cuántas instituciones participaron y al final vimos desde el 2016 la data, ¿no? De los logros ambientales de las instituciones educativas, ¿no? Y acá, como podemos ver, 2019 y 2020 no hubo reporte para todo nuestro departamento, o sea, no hubieron data como tal. Fue interesante como tal, ¿no? Y esto lo vimos apoyados desde la Dirección Regional de Educación Ambiental, que era precisamente uno de los actores que conforma esta comisión técnica. Luego de eso, en general, podemos ver estos porcentajes y había muchos departamentos que no habían tenido logros ambientales, ¿no? Entonces, eso también es importante para ir viendo cómo algunas provincias tienen más avances que otras, pero si podemos ver, los avances muchas veces son mínimos, ¿no? 3%, 1%, teniendo como máximo un 41,98% de avance, ¿no? Esto fue lo reportado, lo que estuvimos viendo, y esto se ha evaluado como tal, ¿no? Este seguimiento. Luego también se veía la participación en concursos nacionales como el FENSIT, en la famosa Feria Eureka, ¿no? Entonces acá veíamos, por ejemplo, en el 2020, quienes iban participando, ¿no? En este tipo de espacios y eventos, ¿no? Íbamos haciendo ese registro para ver cuáles de esos proyectos tenían cierta vinculación y acercamiento con la educación ambiental, ¿no? También vimos que el Estado, desde el lado de la educación básica, proveen la creación de brigadas de educación ambiental, ¿no? Como tal, pero no necesariamente el que haya ese mecanismo significa que se puedan estar creando como tal, ¿no? Entonces, a nivel de conformación de brigadas, hasta el 2022 solo tuvimos este número total, ¿no? Como tal de estos registros y en porcentaje. Luego de hacer la educación básica, pasamos a la educación superior, ¿no? En este caso analizamos las universidades y cómo iban aplicando ellos su enfoque ambiental, ¿no? Primero vimos cuáles eran las universidades existentes y existe un reporte de sostenibilidad ambiental. Este fue nuestro indicador para nosotros ver cuáles eran los avances. Entonces, bajo ese reporte de sostenibilidad ambiental de las universidades, lo que pudimos apreciar es que habían solo unas pocas que habían logrado tener estos registros, ¿no? Sus reportes como tal, ¿no? Eso era otro punto importante. Estas son las categorías para evaluar la sostenibilidad ambiental y este fue el reporte, ¿no? En el 2017, cómo íbamos avanzando, en qué puesto estábamos a nivel nacional hasta el 2021, ¿no? En el 2021, de todas estas universidades nacionales, nosotros estuvimos ocupando estos puestos, el 11, el 26 y el 56. Solo tres universidades del total que ya mencioné hace un momento, ¿no? Luego, otro punto a evaluar fue el número de red ambiental interuniversitaria, ¿no? Eso también vinculado a la educación superior. Entonces, fue el otro punto que analizamos y pudimos resaltar que 4 universidades tenían esto, ¿no? Como tal. También en nivel de institutos superiores se quiso hacer el diagnóstico pero no encontramos los reportes, ¿no? Entonces, esto era importante destacar, que no estamos diciendo que no hayan hecho ninguna actividad, pero al no tener reporte no podemos diagnosticar algún dato en concreto, ¿no? Entonces, justo aquí hemos destacado que no significa que no lo hacen, sino que posiblemente estos indicadores o incluso las instancias como el MINEDU no están prestando mucha atención a los institutos superiores. Luego ya a nivel ciudadano, ya dejando de lado el sector de educación, partimos viendo el voluntariado ambiental, ¿no? O sea, cuántos jóvenes estaban involucrados en programas de voluntariado ambiental, ¿no? Entonces, lo que vimos es que en el 2020
ninguno, y en el 2021 26 jóvenes participaron en programas de voluntariado como tal, ¿no? Y luego ya aquí nos vamos acercando que otro punto que también analizamos fue el programa Educa, ¿no? Y allí pudimos ver que desde el 2018 al 2021, los promotores ambientales, tanto escolares, juveniles y comunitarios, han ido variando a nivel de números, ¿no? Eh, recuperándose en el 2021 luego de haber disminuido en el 2020, ¿no? Entonces, eso también es otro indicador, por eso es importante que las municipalidades hagan ese reporte respectivo de su programa Educa, ¿no? A través de, pues, por ejemplo, sus promotores en el contexto de voluntariados. También vimos, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Huancayo hizo todo un programa precisamente de promotores ambientales juveniles y aquí le pusimos una referencia, ¿no? Luego también está el RENOJ, que es estas redes, Registro Nacional de Organizaciones Juveniles, estas redes de voluntariado, y para el departamento de Junín solo habían dos para el año 2021, ¿no? Luego también se identificaron otros tipos de organizaciones juveniles que estén registradas, y acá estuvieron saliendo algunas más. Y acá habían algunas complementarias que no están registradas en el departamento, pero que tienen agencia en el departamento. Ahí se iban colocando algunas de ellas como tal. Y así. Luego de eso, vimos el tema de generación de residuos sólidos, porque la generación de residuos sólidos es clave, ya que estamos hablando precisamente de un escenario en el que el comportamiento ciudadano es uno de los ejes que está causando la problemática pública a la que busca responder la Política Nacional del Ambiente. Uno de los indicadores es precisamente cómo se va gestionando el tema de los residuos, sobre todo los que son desde un contexto municipal, nuestros residuos domiciliarios. En ese sentido, ver cómo ha ido realizando esa valoración de sus residuos, esa generación, era clave también porque ese es un buen indicador de estos residuos, ¿no? Entonces íbamos viendo por departamento al 2021 cuál era esa generación como tal, ¿no? Entonces, luego vimos los hábitos inadecuados de consumo y reducción de plástico, y aquí vemos cómo se articula. El departamento tiene una ordenanza que está contribuyendo a que se reduzca el uso de plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces, vinculado a eso también que quisimos ver qué tanto esto se está aterrizando en el territorio, ¿no? Y como tal, aquí se menciona la ordenanza. Luego también vimos qué municipalidades está teniendo o está aplicando normas en esta línea, ¿no? Hay algunas municipalidades que no tienen dicha documentación. También se hicieron algunas actividades vinculadas digamos, reducir el uso de plásticos. Y por otra parte, bueno, digamos, estos fueron algunos aspectos más vinculados a temas de generación o reducción, pero hay que destacar que existen espacios como el reconocimiento y premiación de las buenas prácticas, ¿no? Uno de ellos es el Premio Nacional Ambiental de Antonio Brac que seguramente lo han escuchado. Y en Junín tuvimos, ¿no? Varias postulaciones, ¿no? Varias postulaciones al Premio Nacional en el 2017 hasta el 2021, ¿no? Entonces, 56 postulaciones que aspiraban a este premio y como tal, aquí podemos ver principalmente son municipalidades las que se han ido presentando, y hay municipalidades que fueron ganando estos tipos de premios, ¿no? Por ejemplo, algo que se destacó para el 2021 fue la Municipalidad Distrital de Pichanaki, quienes a través de sus estrategias precisamente de educación ambiental lideraron un contexto bastante interesante, sostenible, que ha sido destacado, ¿no? Como tal. También evaluamos los árboles patrimoniales, cuáles eran los árboles patrimoniales que se tenía en este caso, teníamos dos solamente, espacios de de movilización ciudadana, ¿no? Como tal, resultados de campañas de acopio,
aquí seguramente si alguien está trabajando en municipalidades, muchas de estas actividades les puede ser afín, porque precisamente lo que diagnosticamos era qué tanto estaban haciendo las municipalidades, ¿no? Ferias ambientales, vimos indicadores sobre buenas prácticas ambientales, también a nivel de hogares y la participación ciudadana, ¿no? Aquí estuvimos viendo varios indicadores y eso a nivel ciudadano, ¿no? Luego de ello vimos a nivel de instituciones, ¿no? ¿Qué era lo que estaban haciendo las instituciones? Entonces vimos las UGELES, qué es lo que hizo en ese tiempo las UGELES, ¿no? Estuvieron haciendo capacitación, reforestación, etcétera. El gobierno regional de Junín también, ellos mencionaron el número de capacitaciones que hicieron en materia de cambio climático. Las municipalidades, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? El programa Educa se destaca, campañas de sensibilización, viveros, compostaje, la agencia agraria, ¿no? La Autoridad Nacional del ANA, ¿qué estuvieron haciendo? ¿Qué estuvieron haciendo el CERNAM? La Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, SEDAM Huancayo, que es el servicio que provee el agua potable, ¿no? Entonces, vimos a mucho más detalle qué es lo que estuvieron haciendo estas organizaciones que también tienen injerencia y son parte de todo el marco de educación ambiental. Luego de eso, empezamos a analizar ya a más detalle el programa municipal Educa con los planes que fueron implementando, en ese caso hasta el 2022. Sabemos que ya a día de hoy, en el 2023, se actualizó el programa municipal Educa, ¿no? Entonces, recordemos que hicimos nosotros este documento en el 2022, cuando todavía no había participado dicha actualización. Y aquí estuvimos, ¿no? Con las municipalidades, vimos todo lo que ellos estuvieron haciendo en el marco del programa Educa, que sabemos que eso debe estar aprobado bajo ordenanza o resolución de alcaldía, ¿no? Entonces vimos lo que tenían ellos, cómo lo fueron gestionando y sus resultados, ¿no? Los resultados que alcanzaron ellos, el número de promotores, docentes, ¿no? Todo esto lo teníamos registrado a nivel del departamento. Una vez que cerramos este diagnóstico, que es importante especificar, como pueden ver, se trató de compilar la mayor cantidad de data disponible, pero no necesariamente quizás ha registrado todo lo que se hace, porque como iba diciendo, hay información que no está publicada, que no ha sido registrada y por ende no se puede contabilizar, ¿no? Luego de eso, así, hicimos el análisis estratégico, ¿no? Hicimos talleres para determinar el problema público. Y algo interesante es que el departamento de Junín en sus talleres priorizaron con denominarse andino-amazónico. Lo que ellos buscaban en ese momento era que se destacara que este escenario pueda servir no solamente a un lado del departamento, sino tanto a la parte andina como a la parte amazónica. Y así como vimos en la Política Nacional del Ambiente, para hacer la Estrategia Regional de Educación Ambiental, también identificamos un problema público. Para el caso del departamento y fines de la estrategia fue bajo nivel de cultura ambiental de la población andino-amazónico en el departamento de Junín, ¿no? Aquí tuvimos mucha participación de docentes del marco de las UGELES, ¿no? Como tal, y fue muy valioso eso porque ellos incidieron mucho en el tema de cultura ambiental y hacerlo descentralizado tanto en la parte andina como en la parte amazónica permitió que haya esa representatividad a nivel del departamento. Entonces, este fue el problema al que se llegó luego del diagnóstico y luego de tener los talleres participativos. Y al igual que lo que hemos visto, como ustedes les mostré al inicio de esta sesión, también hicimos un árbol de problemas, ¿no? Entonces, en nuestro árbol de problemas tenía cuatro bases que eran las causales. Por un lado, la poca difusión efectiva, inclusiva y preventiva de la información ambiental, la débil incorporación de la educación ambiental en la educación básica y superior, la limitada participación de la población en acciones de educación ambiental y la limitada incorporación del componente de educación ambiental en políticas, planes, estrategias, programas, etcétera, ¿no? Entonces, recuerda qué era lo que ocurría con estas causas.
se convertían a objetivos y es así como se va diseñando las políticas públicas. Entonces, acá podemos ver de forma más directa esas causas que les estuve comentando en un cuadro más concreto y estas se convirtieron a su vez en objetivos, que vamos a verlo ahora con más detalle. Acá podemos ver, ¿no? Cómo se van detallando precisamente estos puntos a nivel del departamento, se dio más contexto a estos problemas, los efectos, pero para poder consolidar bien una política pública, debemos de tener un futuro deseado. ¿Qué queremos cambiar? Entonces, teníamos una problemática y el futuro deseado, hacia dónde queremos llegar, fue este, ¿no? La situación futura deseada se proyecta como una situación más favorable de ser alcanzada al año 2027. Se vincula directamente con la visión del Perú al 2050 respecto a la gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático y al desarrollo sostenible con un empleo digno y en armonía con la naturaleza. Entonces, esta situación fue la que se desea y por ende la política, esta estrategia regional debe apuntar hacia ese futuro deseado, ¿no? Al 2027, la población andino-amazónica del departamento de Junín incrementa el nivel de cultura ambiental y ejerce la ciudadanía responsable para la conservación, protección y gestión sostenible de sus recursos naturales. Esa es su visión, ¿no? Entonces, en el camino lo que hacemos es plantear una serie de alternativas, ya, ¿con qué resolvemos? ¿Qué proponemos? Sin embargo, no todas estas alternativas deben ser eh, aceptadas. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados. Entonces, lo que se tiene que hacer es evaluamos qué tan viable era a nivel político, social y administrativo, así como a nivel de eficacia. Y finalmente, luego de esa evaluación, se plantearon estas alternativas de respuesta frente a las causas, ¿no? Entonces se priorizaron alternativas muy concretas que fueron respondiendo ante esas cuatro causas del problema central, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, luego de que se establecieron estas alternativas, estas causas directas se convirtieron en objetivos prioritarios, precisamente igual que en la elaboración de la política nacional. Sigue el mismo eje, ¿no? No nos salimos de ese marco. Entonces, por ejemplo, si era poca difusión efectiva, inclusiva y preventiva, lo que queríamos era incrementar la difusión de información ambiental efectiva, inclusiva y preventiva. Si había una débil incorporación de la educación ambiental, entonces lo que se buscó fue fortalecer la incorporación del enfoque ambiental. Si había una limitada participación de la población en acciones de educación ambiental, entonces apuntamos a incrementar la participación de la población en las acciones de educación ambiental. Y si había una limitada incorporación del componente ambiental en las políticas, planes, etcétera, entonces buscábamos fortalecer la incorporación. Esto fue gracias al diagnóstico y a los talleres, y estos son los cuatro objetivos que dan cuerpo a esta estrategia. Pero recuerden, luego de los objetivos que seguían, según el Plan Nacional del Ambiente también, los lineamientos. Entonces, luego de establecer estos objetivos prioritarios, establecimos lineamientos, ¿no? Que era lo que nos iba a orientar para poder lograr esos objetivos. Y una vez que establecimos esos objetivos prioritarios, recién empezamos a plantear los servicios. Por eso justo quería empezar yo esta sesión mostrándoles la política nacional del ambiente. Como pueden ver, esto está sumamente articulado con la política nacional del ambiente y sigue el mismo eje. Entonces tiene su objetivo prioritario, tiene indicadores, ¿no? Indicadores clave para poder ser medidos, tiene sus lineamientos, los servicios que van a ofrecer, indicadores de servicios, los proveedores, o sea, quiénes son los que van a proveer, y como veíamos hace un rato, también hay un receptor. Y para el caso de la estrategia regional, incrementamos un componente de aliado, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener la Comisión Técnica de Educación Ambiental,
vimos que había interés de diferentes instituciones, entonces aquí añadimos la columna de aliado. Entonces ya no era solamente el proveedor, sino el proveedor y sus aliados. Entonces, de esta manera podemos ver cómo la estrategia regional de educación ambiental se fue aterrizando en servicios muy concretos, ¿no? Y solo vamos a revisar algunos de ellos muy puntuales, pero, por ejemplo, el gobierno regional a través de esta estrategia se compromete a elaborar recursos de educación y comunicación ambiental diversificados y contextualizados en el contexto de educación básica. Se compromete a difundir recursos de educación y comunicación dirigidos a diferentes tipos de usuarios. Se compromete a la implementación de estrategias de educación y comunicación ambiental. Se compromete a la generación de orientaciones técnicas para el desarrollo de educación ambiental. Se compromete a diversificar el currículo escolar para fortalecer el enfoque ambiental, ¿no? Y así múltiples servicios que va a brindar el gobierno regional Junín eh, para que pueda ir logrando resolver estos problemas específicos y así pueda lograr sus objetivos concretos, ¿no? Entonces es así como se va aterrizando de forma mucho más específica. Y no solo eso, lo que hicimos, ya que la estrategia tiene una visión del 2023 al 2027, vimos cómo es que estos servicios podían establecerse de forma anual, ¿no? Entonces, si por ejemplo iban a elaborar recursos, en el año 2023 iban a ser 4, en el 2024 8, 2025 12. Así se le hace un mayor seguimiento específico incluso para la implementación de estos servicios o acciones que se comprometen, ¿no? Entonces, de esta manera se hizo toda una proyección con la expectativa de que en el 2017 hayan estos cambios, estos servicios hayan contribuido a lograr estas acciones específicas, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. Esto es un caso concreto en el que pudimos implementar de forma mucho más tácita el contexto de todo lo que ha sido una pero ya en un marco más específico, ¿no? Y finalmente, al igual que la política regional del ambiente, esta estrategia regional de educación ambiental cierra con un espacio de seguimiento y evaluación, ¿no? Entonces, en función a esas metas, en función a esos objetivos anuales, se va a buscar precisamente hacer el seguimiento y hacer la evaluación como tal. Entonces, hasta allí hemos abordado este segundo componente y ahora vamos a abordar el tercero para cerrar la presentación del día de hoy. Entonces, vamos a continuar. Espero que les esté pareciendo bastante articulador, sobre todo para ver cómo partimos de algo muy general a un caso más específico y cómo luego esto aterriza en acciones más concretas, ¿no? Como tal. Bien, entonces, para cerrar, ahora nos vamos a enfocar en el programa Educa, ¿no? Ya hemos visto cómo está la articulación nacional, cómo pasamos a un espacio regional, pero ahora vamos a hablar a nivel local, ¿no? Entonces, para hacerlo, voy a volver a las diapositivas y allí vamos a volver a retomar el hilo conductor de esta presentación de la sesión del día de hoy. Bien, habíamos cerrado los planes y estrategias como tal y ahora vamos a pasar a... Un segundo, está cargando. Ok. Bien, eso fue la estrategia regional de educación para un departamento concreto y ahora vamos a hablar del programa Educa. El programa Educa es un instrumento de planificación y gestión municipal diseñado para fortalecer la cultura ambiental y la participación ciudadana en la gestión ambiental. Esta educación es pilar
clave para el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos humanos y debe involucrar a diferentes actores en su proceso de desarrollo, ¿no? Ahora, si ya hablamos de un marco normativo mucho más concreto, aquí hay que destacar estos cuatro puntos. Primero, la Ley Orgánica de Municipalidades, donde ya hay estratificado, establecido la función de los gobiernos locales, y ahí podemos ver incluso en materia de educación ambiental muy concreto. El Decreto Supremo, ¿no? De la Política Nacional de Educación Ambiental, ¿no? Y también, en este caso, la Política Nacional del Ambiente, que es la que estuvimos analizando, y en la resolución ministerial 3/2023 MINAM, que aprobó el instructivo para elaborar e implementar el programa municipal Educa como tal. Entonces, ¿cuál es el objetivo del programa Educa? Su objetivo es fortalecer la educación, cultura y ciudadanía ambiental para contribuir al desarrollo sostenible del territorio municipal. Y hay objetivos específicos, ¿no? Como sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del ambiente, fomentar la participación ciudadana en la gestión ambiental, desarrollar estrategias y espacios educativos que refuercen la conciencia ecológica y generar sinergias entre el sector público, privado y la sociedad civil para la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y tiene sus líneas de acción, principalmente a nivel escolar y a nivel comunitaria, ¿no? A nivel escolar busca la formación de promotores ambientales escolares. Justo lo vimos también en el diagnóstico que les mostré que hicimos en la Estrategia Regional de Educación Ambiental Junín, la articulación de la educación ambiental en instituciones educativas, la educación ambiental comunitaria. Allí podemos ver la creación de espacios públicos con enfoque educativo ambiental, la implementación de campañas informativas y eventos de sensibilización y la capacitación de promotores ambientales juveniles y promotores ambientales comunitarios. Este programa, y aquí también otro énfasis importante, vamos a ver que incluso este programa, si bien no es una política, sigue ciertos lineamientos de la construcción de una política, ¿no? Entonces, sus etapas son elaboración y aprobación. Y parte nuevamente ¿de qué? De un diagnóstico. Siempre partimos de un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico situacional sobre las problemáticas ambientales. Luego de eso viene la identificación y mapeo de aliados estratégicos. Esto es importante porque el Estado necesita aliados para poder lograr muchos de sus compromisos, porque ustedes saben que el presupuesto público es limitado, entonces es importante contar con aliados, la definición de objetivos y estrategias y acciones a ejecutar y la aprobación de este programa mediante ordenanza municipal, ¿no? Entonces, esa es toda la parte de elaboración y aprobación. Una vez que se aprueba el programa, este debe ser implementado y se implementa a través de planes de trabajo anuales con metas e indicadores, ¿no? Nuevamente hacemos énfasis en las metas e indicadores porque son el mecanismo a través de los cuales se pueden hacer seguimiento y medición. Luego, la ejecución de actividades planificadas en colaboración con aliados locales. Y finalmente tenemos al seguimiento y evaluación. Como la política pública, como la estrategia regional de educación ambiental, todo esto necesita ser sometido a seguimiento y evaluación porque solo así podemos ver si estamos avanzando en el cumplimiento de estos objetivos, de estas metas, o si es que no estamos avanzando, entender qué hay detrás de por qué no estamos avanzando, o si más bien también estamos superando la meta, ¿no? Entonces, este componente último es clave. Para todo lo que es el programa Educa, el rol de los gobiernos locales es fundamental, porque son ellos los que diseñan e implementan quizás políticas que se pueden alinear con el programa Educa. Pueden sacar alguna ordenanza, hay ordenanzas municipales muy concretas vinculadas a materia ambiental, ¿no? Entonces, allí el gobierno local también puede estar diseñando este tipo de políticas. Gestionan recursos y financiamiento para su operatividad,
Entonces, eso es también muy importante porque, como les decía, muchas veces este financiamiento, estos recursos son limitados. Por ende, es fundamental coordinar con aliados y articular para lograr los fines, ¿no? Y bueno, aquí también con las instituciones educativas y eventualmente con el sector privado. Y también es importante el rol de los gobiernos locales en la generación, desarrollo de capacidades y fortalecer la gobernanza ambiental. Y esto tiene todo un camino directo porque como hemos visto en la Política Nacional de Educación, en la Política Nacional del Ambiente al 2030, en el objetivo 9, ya cuando estábamos viendo sus lineamientos y servicios, ahí se decía específicamente que el MINAM se comprometía, ¿no?, a brindar el servicio de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y regionales. Por ende, si ustedes están en un gobierno regional o son parte o como tal, pueden solicitar esa asistencia técnica enfatizando que es en pro del cumplimiento de la política, ¿no? Como tal. Actores clave, ¿no? Y alianzas a nivel interno de las municipalidades, pues tenemos las autoridades municipales y comisiones ambientales. Muchas municipalidades tienen las famosas CAM, la Comisión Ambiental Municipal, que es una instancia muy similar a las CAR, pero evidentemente de un alcance más local, ¿no? Las gerencias a nivel municipal de ambiente, pero no solo ambiente, puede haber de educación, puede haber de cultura y ahí se van articulando. Y los centros de desarrollo comunal y organizaciones vecinales, ¿no? Eso a nivel interno. Y a nivel externo podemos tener las instituciones educativas, las UGELES, las ONGs, los cooperantes, las empresas privadas y algunos líderes comunitarios y asociaciones de base. Para hacer seguimiento hay algunos indicadores clave y mucho ojo porque estos indicadores clave fueron precisamente los que nosotros recogimos al momento de hacer el diagnóstico de la política, no, de la estrategia regional de educación ambiental. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el número de promotores ambientales escolares eh, y la cantidad de proyectos escolares, ¿no?, implementados con estos enfoques ambientales. Y por otra parte, tenemos a nivel de educación ambiental comunitaria el número de espacios públicos con infraestructura educativa ambiental, la cantidad de campañas de sensibilización regional y los niveles de participación ciudadana en actividades ambientales, ¿no? Algunas conclusiones del programa Educa, por ejemplo, bueno, acá tenemos cuatro principales. Educa es una estrategia pues, fundamental para la consolidación de la cultura ambiental. Su éxito va a depender del compromiso municipal y también de la asignación de recursos y articulación con actores clave. Su evaluación y ajuste continuo es importante para garantizar que este programa sea sostenible. Y bueno, se recomiendan muchas cosas, entre ellos favorecer y fortalecer todo el tema de difusión y promoción, ¿no? Y bueno, ahora lo que quiero mostrarles ya para cerrar y antes de pasar a preguntas y respuestas, bueno, aquí ustedes tienen una plataforma del Ministerio del Ambiente donde pueden encontrar más alcance del programa. Entonces, como íbamos viendo, el programa tiene dos líneas, ¿no? La educación ambiental escolar y la educación ambiental comunitaria, con 5 actividades, ¿no? Una para la educación ambiental y 4 para la educación ambiental comunitaria. Aquí tienen su descripción. Y aquí van a tener un acceso más detallado en esta plataforma. Les voy a copiar aquí el enlace en el chat para que los que gusten puedan estar haciendo acceso a ello. Tienen todo lo necesario, ¿no? El Estado se preocupa para brindarles todas las herramientas. Acá hay esta plataforma de reporte, ¿no? De lo que han estado avanzando, los programas, planes de trabajo. Y el Ministerio del Ambiente tiene incluso un aula ambiental, que les puede proveer de algunos recursos. Y también hay un maletín de recursos. El maletín de recursos lo tengo acá.
¿no? También se los voy a compartir. Este es un enlace, entonces ustedes básicamente aquí tienen toda una carpeta con materiales que les puede servir. Tienen un instructivo con un video del programa. Tienen información para las municipalidades, según el tipo de municipalidades. Tienen el plan de trabajo 2025, también lo tienen acá con sus carpetas y fichas de actividades. Tienen los esquemas para hacer los reportes. Tienen el logo, manual, identidad gráfica y kits, ¿no? Todas estas herramientas a la mano. El directorio de coordinadores regionales para que ustedes sepan con quién comunicarse y más instrumentos, ¿no? Las orientaciones para su aplicación. Entonces, esto también se los voy a compartir para que ustedes puedan tener este maletín del programa Educa. Te les paso, maletín del programa Educa, que les puede ser de utilidad. Listo. Entonces, ya habiendo compartido todo ello, no me queda más que agradecer. Espero que hayan disfrutado esta presentación y si es que hay alguna pregunta, estaré encantada de poder responder. Voy a leer el chat, a ver, por aquí. A ver, a ver. Muy bien. Voy por aquí y dice, ¿cómo se aprueban una ordenanza? ¿Cómo se aprueba una ordenanza municipal? ¿Es obligatorio que participen las CAMS? A ver, para el proceso de aprobación de una ordenanza, primero debe haber una propuesta de ordenanza, ¿no? Eh, y una exposición de motivos. Así como hablábamos del Consejo Regional, también hay un Consejo Municipal. Entonces, desde ese lado, lo que se hace es, se arma, se expone los motivos por el cual se desea que esta ordenanza pueda ser aprobada ante el Consejo Regional y serán ellos quienes van a evaluar la pertinencia respectiva, ¿no? Es importante que esta exposición de motivos esté llevada y sea presentada, digamos, por el área correspondiente y tenga todos los argumentos necesarios, ¿no? Y antes de que llegue precisamente a ser aprobada, siempre pasa por asesoría jurídica. Asesoría jurídica se encarga de evaluar que todo lo que esté dentro de la propuesta de ordenanza esté alineado con las instancias nacionales, supranacionales y los intereses de la municipalidad, porque al final todos estos instrumentos en términos cortos son compromisos que deben de cumplirse como tal, ¿no? Entonces siempre es importante verificar la pertinencia, ya. Si asesoría jurídica da su aprobación, y consejo municipal también, entonces ya se estaría aprobando y al día siguiente es publicado, ¿no? En el diario del peruano como tal. A ver, qué otra documentación hay? Ahí está sí, estuvieron pasando. Ah, perfecto, compartieron el enlace de la EREA. Muy bien. Y no hay más preguntas por lo que veo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más, si no estaríamos abordando todas las dudas. Y ya les compartieron precisamente el enlace de la estrategia regional de Junín y ya les he compartido algunos otros enlaces de materiales que les pueda hacer ayuda en el contexto del programa Educa. Bien, bueno, entonces no habiendo más preguntas, agradezco el espacio nuevamente al Círculo de Abogados por la invitación. Espero que la información compartida, que data precisamente ya de experiencias concretas como tal, les haya sido relevante, útil y espero que se hayan quedado con esa ruta que sigue todo instrumento, ¿no? Desde el diagnóstico, su formulación hasta que pueda ser aprobado y finalmente pueda ser
este, implementado, dándole seguimiento y evaluación. Muchísimas gracias. A ver, aquí hay una pregunta. Dice, somos asociaciones, a ver, somos asociaciones de buzos del puerto de Chimbote y estamos eh, involucrados en la descontaminación de nuestra bahía. Este 19 de marzo tenemos la segunda campaña y exigimos a las autoridades que se involucren. Como tal, en tal caso, dado que es parte de la ciudadanía ambiental, pueden acercarse directamente a la municipalidad respectiva y hacerles presente ese espacio, ¿no? Lo pueden hacer a través de un oficio que lo pueden presentar por mesa de partes o acercarse directamente al área ambiental correspondiente. Luego preguntan, ¿qué funciones deben cumplir en educación ambiental? Depende de quién, pero hace un momento vimos, por ejemplo, cuando hicimos la descripción de los roles de diferentes instancias como el gobierno regional, la gerencia ambiental o etcétera, hasta las municipalidades, esto va variando, ¿no? Pero de forma más concreta, quienes ejecutan acciones vinculadas a educación ambiental, por un lado, son las municipalidades, quienes, como vimos, tienen como principal responsabilidad aplicar el programa Educa desde sus enfoques tanto a nivel de la educación básica, pero también a nivel de la ciudadanía o comunidades, ¿no? Entonces, establecer programas, establecer campañas de capacitación, campañas de sensibilización, dar facilidades para que las personas se involucren más en acciones de educación ambiental. Esas son algunas de las funciones, digamos, a nivel municipal y reportar esos avances al Ministerio del Ambiente, ¿no? Consulta, ¿qué hacer si la municipalidad no aplica ese programa Educa? Eso es importante, ¿no? Todas las municipalidades deben de hacer la aplicación de este programa y parte desde que lo aprueben ya por su instancia respectiva, en este caso que sería por ordenanza, y aquí dependería de hacia dónde va la pregunta, ¿no? Porque si dice que no aplica, podría entenderse que sí lo tienen, pero no lo están ejecutando. Esto podría depender de repente no tienen los recursos necesarios como tal. En tal caso, se puede solicitar asistencia técnica del Ministerio del Ambiente, de la dirección específica, para que ellos puedan brindar asesoría, orientación e incluso articulación. Entonces, si es que no aplica y se debe quizás a algunos temas de falta de recursos o quizás falta de capacidad técnica, es importante solicitar esos tipos de asesoría, ¿no? Como tal. Ah, los profesionales de ingeniería ambiental y biología tienen el mismo rol dentro de las municipalidades o tienen diferencias en sus funciones. Bueno, yo diría que esto depende más que de la profesión, depende del puesto, ¿no? Como ustedes pueden ver, las convocatorias del Estado muchas veces amplían el espectro de profesionales y dicen, no, se busca algún profesional vinculado a temas ambientales, que puede ser ingeniero ambiental, biólogo, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender mucho del tipo de convocatoria y hacia dónde está apuntando los términos de referencia, ¿no? Porque si más allá es, más que sea ingeniero forestal, ambiental o biólogo, cuando tú firmas tu contrato y tienes funciones específicas, debes ceñirte a cumplir esas funciones. Porque si no lo haces, entonces estarías faltando al contrato por el cual se te fue contratado. Entonces, si por ejemplo la municipalidad decidió contratar un biólogo para un puesto, quizás es porque ha evaluado en su trayectoria que el biólogo no sé, se ha centrado mucho en el tema de gestión pública. Entonces tiene las bases para poder responder desde ese lado, ¿no? Y eso le va a ayudar a que pueda responder a sus responsabilidades, pero siempre es importante que ese TDR esté claro y más allá de la carrera, sino
en función a lo que está comprometiéndose este trabajador, este funcionario público, ¿no? Exacto, en función a sus TDRs. Bien, en las carreteras o vías de comunicación interregional hay basura botada en sus adyacentes. Bien, cuando estamos hablando ya de espacios interprovinciales, ya hay que estar viendo de temas más concretos a nivel regional, sobre todo si es que son carreteras, como dicen, ¿no? Interregionales. Entonces, allí no solo podríamos estar hablando de las gerencias, de las gerencias ambientales, ¿no? Sino también ya puede estar entrando otras áreas respectivas. Por ejemplo, si es que esos residuos fueran los famosos residuos de demolición y construcción. Este tipo de residuos ya no lo está viendo tanto el área ambiental, sino lo ven el área de proyectos, algunos lo denominan así, estas áreas que se dedican a construir infraestructura. Entonces va a depender muy bien del tipo de residuo que es y va a depender de la ubicación, ¿no? Como tal. Entonces, esto va a tener sus instancias dependiendo, pero sí, ¿no? Hay un compromiso. Todo lo que es limpieza, eso sí, todo lo que es limpieza es de carácter municipal, ¿no? Habría que ver hasta dónde están los límites y hasta dónde está alcanzando esa municipalidad. Bien. Espero haber respondido sus dudas. No sé si hay alguna otra pregunta más. Creo que no. Bien, entonces, muchísimas gracias. Sería todo por mi lado. Eh, Voy a despedirme de ustedes hasta el día de mañana. Mañana nos reencontramos con la última sesión. Y nuevamente, gracias por sus buenas preguntas. Espero que les haya parecido interesante contextualizar los casos. Y mañana cerramos ya con el tema de descentralización de materia de cambio climático. Agradezco una vez más al Círculo de Abogados. Sería todo de mi parte. Muy buenas noches.